Hola, soy Carmen Kitley. Estoy presentando El caló mexicano en una novela publicada en Los Ángeles a principios del siglo XX. Y esto es para una clase de español en los Estados Unidos con la doctora Perla Abrego de UTPB. Esta clase se trata acerca del español que existía ya aquí en los Estados Unidos y también de qué manera es que cambió a través del tiempo con otras influencias de personas que vinieron a este país. En el caso del caló, por ejemplo, tenemos el gitano, que la manera en que hablaban los gitanos y traían el caló gitano, aquí se mezcló con otras cosas en Los Ángeles, por ejemplo, y en otros lugares del sudoeste, para formar ese calor que se dio por los años 40 y 50 particularmente, pero que aún continúa de muchas maneras. Y fue a través de los mexicanismos, incluyendo los indigenismos y los americanismos, que esta cultura del pacheco se dio en esa época. En realidad, en mexicodesconocido.com.mx hablan un poco más acerca de esa cultura de los pachucos, que, bueno, se daba porque las personas del norte del país de México se iban hacia Estados Unidos y con ellos traían esa cultura, ¿verdad? Aquí indica, por ejemplo, en ese artículo que vamos pa'l Chuco quería decir vamos al Paso, Texas, y era lo que las personas del norte de México pensaban que pues querían hacer, ¿verdad? Y bueno, la frontera siempre ha sido permeable. Un historiador, José Luis Trueba Lara, tiene un segmento en YouTube que tengo aquí notado, El caló en México con José Luis Trueba, habla acerca de ese fenómeno de cómo es que se esparció esta manera de hablar del caló mexicano, no solamente en México, sino a través de la frontera. Y él piensa de que la razón fue de que las películas en sí fue la manera en que esto sucedió. Uno de los cantantes y también actores de los cuales él habla es Tintán, de quien hablaré en un momento. Las razones por las que las personas se venían y continúan viniendo a los Estados Unidos, pues son diversas, ¿verdad? En esa temporada de la que estamos hablando, que es básicamente a principios del siglo XX, por eso de los años 30, 40, 50, fue inmigración a consecuencia de que la Revolución Mexicana había terminado y muchas personas quedaron sin tierras en México y pues simplemente decidieron venir a los Estados Unidos para tratar de encontrar alguna otra manera de existir, ¿verdad? Mejores oportunidades. Y muchas personas traían así la manera en que ellos hablaban y con eso combinaban también anglicismos que se formaban acá en Estados Unidos o que ya traían de las películas mismas, como las películas de Tintán, de las que ya estaba hablando un poco. También hubieron personas que se quedaron aquí ya desde el Tratado de Guadalupe Hidalgo y de antes. O sea que personas que simplemente ya hablaban español aquí, que continuaron viviendo y con ello estaban combinando la manera en que ellas hablaban el español con el inglés y con otras personas que venían aquí, otros migrantes, particularmente los de México, ¿verdad? Y esta es la constante migración de las personas hacia un lado y el otro de la frontera, lo que traen aquí esta manera de hablar el caló mexicano, por ejemplo. Aquí está Tintán, ¿verdad? A través de fronteras, la influencia de las películas de Tintán, y eso fue por la década del 40. Él empezó a hacer sus películas en el 1943, era de Juárez y bueno, simplemente le gustaba usar muchas palabras que ya sea eran palabras mexicanas conocidas o palabras que él mismo se inventaba o en inglés o inclusive americanismos. Era una combinación total. Germán Valdés es una abreviación de su nombre, tiene más o menos 7 palabras en su nombre y le apodaron Tintán
y bueno, eso es lo que a él le gustaba, bailar, cantar y actuar en estas películas. Y por medio de estas películas, donde también él portaba algo que se le llamaba zoot suit, que se dio mucho a conocer en los pachucos del área de Los Ángeles, él ayudó a que la cultura que traía con toda esta manera de hablar se dispersara en muchos lugares no solamente de México, pero acá en Estados Unidos también y particularmente en la frontera. Aquí tenemos, vamos a ver, Tintán, el juarense que se convirtió en el Pachuco de Oro, por ejemplo. Hay un artículo que sería muy interesante ver. Algunas de las frases que él decía, por ejemplo, era "ta suave, jefe, ta suave", ta, que todavía se usa para está y que es algo muy típico mexicano, ¿verdad? Y bueno, entonces aquí ya llegamos a nuestra obra que vamos a tratar, Las aventuras de Don Chipote o Hasta que los pericos mamen, de Daniel Venegas. Este libro fue publicado por segmentos en el Heraldo de México en Los Ángeles y fue en 1928. Se le dice que es una novela precursora a la novela chicana o mexicoamericana. Y como vemos, este periódico, al parecer, como existía, ya no existe, ¿verdad? Solamente estuvo en trote de 1915 a 1952. En la portada de ese libro frecuentemente vemos a un hombre que porta un sombrero similar al sombrero que se portaría, por ejemplo, con el zoot suit, aunque en la historia se dice de que el sombrero es tejano. Es muy interesante, ¿no? Que no parece que tuviera una pluma y así que fuera como un tipo de zoot suit. Hablemos un poco acerca de la historia. Bueno, la historia se da en México, primero que nada, abre cuando ese individuo que es de recursos pues muy limitados, ¿verdad? Trabaja en su rancho y él pues trabaja duro, igual que, igual que su esposa. Él se apoda Chipote y así le dicen en la historia y su esposa es Doña Chipote y sus chipotitos. Ahora, él tiene un familiar de que está regresando de los Estados Unidos. El familiar en realidad no, a él no le fue muy bien en los Estados Unidos, pero él quiere aparentar como que sí le fue muy bien. Hay que notar de que la razón por la cual se escribió esta historia o se escribían historias de esta índole, y que en realidad no habían muchas que se escribían en español para empezar, pero se escribían para tratar de que el migrante mexicano no fuera a los Estados Unidos. Y esta novela definitivamente pues habla acerca de eso, de la corrupción de la persona, del individuo, de cómo es que se corrompe en la ciudad, en la metrópoli, como le dicen así. Al principio, Don Chipote va hacia los Estados Unidos con su perro, sufre el hambre, que ya eso dice bastante, ¿verdad? Que sufre el hambre el perro. El perro siempre le hace compañía, aun cuando está pasando por el área fronteriza, donde al parecer bañaban a todo mundo. O sea, esta historia dice mucho de todo lo que en realidad no sería bueno que le sucediera a una persona. Y bueno, entonces, ya que estamos viendo algo de algunas de las palabras que yo pienso que son importantes en la historia y que se trata de mexicanismos o frases y palabras mexicanas en la novela. Por ejemplo, Don Chipote dice buena, como se dice frecuentemente, ¿verdad? En México para buena. Entonces está usando la G y la U en vez de la B. Dice mi buena chipota en la página 69. Después también dice cuatezones, cuatazos. Vemos ahí cómo está cambiando la manera de escribir, ¿verdad? Simplemente la sintaxis es diferente. Cuatazos con S, cuatezones con Z.
y después la culebra de hierro, por ejemplo, le dice al tren en la página 84. En la mayor parte de estas palabras en realidad tienen el léxico que es diferente. Frecuentemente la palabra posiblemente no es una palabra conocida en los Estados Unidos o no es una palabra que se diría frecuentemente, ¿verdad? Pero bueno, en México definitivamente. La siguiente frase dice hallar qué hacer. Aquí se está usando la J en vez de una H, posiblemente acá, a causa de que esta palabra se está usando de manera arcaica, como una palabra arcaica que aún no ha pasado por ese cambio de la yod, ¿verdad? Y también qué hacer, pues ahí le está quitando una palabra, una letra, omite la H que tenemos ahí, ¿verdad? Combinando simplemente qué hacer. La siguiente frase dice echándole una última mirada de borrego mal tatemado. Tatemado viene de una palabra náhuatl que después, que trata acerca de azar. Y bueno, creo posiblemente que después la tendré en las palabras náhuatl, que solamente seleccioné 4, por cierto, porque sí existen los indigenismos aquí, pero más que nada yo noté de que hay más simplemente mexicanismos dentro de esto. Cholos, verde y surumato quieren decir indígena, inexperto y atontado en la página 106 del libro. La mayor parte de esta información que yo tomé para esta página precisamente es del Diccionario del Español de México, comex.mx, que es una muy buena referencia para todas estas palabras y también frases, ¿verdad? La siguiente palabra es no le atoraba al itacate. Itacate viene del náhuatl y es como un tipo de comida que se porta, una poca de comida que va de ida. Y bueno, es como comida para el viaje, ¿verdad? Siguiendo Diatiro, que aparece en la página 38, total, verdadera, en vez de tener lo típico de atiro, aquí la combina totalmente. Entonces ahí vemos que la morfología está un poco cambiada porque se quitan los espacios, pero en realidad los fonemas pues son los mismos. Y Don Chipote se desembuchó de todo, es la siguiente frase en la página 86. Desembucharse tiene que ver con buche. Buche típicamente es una palabra que se le dice a la garganta, pero en este caso en el coloquialismo se usa desembuchar para decir lo que quiere decir la persona, sacarlo del buche, sacarlo de la garganta. Y bueno, ahí está entonces. La siguiente frase es después de la friega del día. Friega quiere decir algo que es duro, algo que es como que duele. Y en este caso, friega del día quiere decir de que estuvo duro el trabajo, ¿verdad? En la página 65. En la página 87 tenemos después de un suspiro de esos que salen de lo mero hondo. Aquí nuevamente usa la J en vez de la H para hondo, que es profundo. Entonces, esta frase quiere decir que sacó un suspiro de lo más hondo de su alma, por ejemplo. Y bueno, la última frase que tengo es nomás afigúrese. Afigúrese es de figura y dese cuenta es lo que quiere decir. Pues aquí vemos varios cambios, ¿verdad? En la palabra afigúrese, en la página 90. Y más que nada, como decía, yo veo muchos cambios en el léxico, en lo que significa, pero también hay morfológicos y sintácticos dependiendo en la frase o la palabra. Y aquí tenemos indigenismos. El náhuatl en la novela. Solamente tengo 4 para anotar por falta de tiempo, pero chipote, por ejemplo, viene de shishipochtik, que significa hinchado y bueno, esto quiere decir chichón hoy día, o sea,
como una protuberancia en el cráneo a consecuencia de un golpe o algo así. Simplemente la novela es muy cómica y posiblemente por eso es que Venegas le dio este nombre al personaje principal y bueno, a su esposa y a sus hijos también, siendo que también son los Doña Chipota y los Chipoticos, ¿verdad? Cuico viene de Cuico, que es náhuatl, y eso quiere decir guardia o agente de policía. Lo interesante es esto, de que en realidad es algo despectivo y que sí se usa aún hoy día en muchísimas partes de Estados Unidos, definitivamente, y en muchos países de Centroamérica y Sudamérica. Tatemar quiere decir, y esa es la palabra de la cual les hablaba un poquito antes, ¿verdad? Es de tlatemati, que quiere decir quemar o poner al fuego, y es asar. Cuando habla Don Chipote acerca de el chivo tatemado, bueno, eso es como un chivo asado, ¿verdad? Y finalmente jacal. La palabra jacal viene de shakali, del náhuatl también, y es una palabra que al parecer se usa tanto en Honduras como en México. Y es una especie de choza, una especie de casa muy sencilla, típicamente hecha de paja o de otras cosas que son muy locales a el área. En- Ahora, eso es la palabra original. Hoy día para el jacal puede ser simplemente la casa de alguien, punto final, pero es definitivamente una palabra coloquial. Yo esta página la tomé la información del diccionario de la lengua española, de la RAE. Entonces, toda esta información aparece allí y es en el lugar en donde encontré más información acerca de las palabras que tienen origen, que son de origen náhuatl u origen de otro tipo indígena de México. Aquí tenemos los americanismos y Spanglish en la novela. No son todos. Hay que notar de que simplemente tomé algunos porque no es posible escribirlos todos. Por ejemplo, los mexicanismos sugiero que posiblemente hay unos 250, 300, mientras que aquí los americanismos y el Spanglish posiblemente haya unos 100, pero yo aquí obviamente tengo solamente una porción de ellos. Parna es la primera que viene de la palabra partner de inglés y simplemente quiere decir como el compañero, ¿verdad? Y aparece en la página 35 del libro. Talk English o Talk English o Muscuyarban el Talk English. Todos estos aparecen en la novela en la página 39 o 43. Y Talk English es de donde viene del inglés, que quiere decir que si habla inglés o está hablando inglés, to talk English. Estas son palabras que aún hoy día yo sí he escuchado en mi área en donde vivo y de lo que yo busqué en verdad todavía están. Muscullar quiere decir hablar entre dientes o apenas hablarlo. Entonces, posiblemente talk English quiere decir apenas hablar el inglés. Goodbye está fonéticamente, es como si fonéticamente se escribe lo que se escucha, ¿verdad? En vez de poner good, G-O-O-D, y bye, B-Y, no, perdón, bye, de bye bye, ¿verdad? B-Y-E, se pone goodbye, que nada más es G-U-D-B-A-I. Un poquito complicado, pero bueno, simplemente es como se escucha, es como lo está escribiendo Venegas. Y curiosamente él cambia, por ejemplo, en la idea de Tonk English y a veces como que simplemente se inventa una nueva manera de cómo escribir algo. Chequear es algo muy típico para el área sudoeste de Estados Unidos y se usa tanto en el Spanglish como, bueno, en otras partes también, aunque no estén hablando Spanglish, se comprende eso hoy día. ¿Qué quiere decir? Verificar algo, ¿verdad? Heles y Godomes, en verdad eso fue nuevo, en mi opinión yo no lo había escuchado y no lo había leído, pero aparece en la página 61 y otra variación cuando
el hombre blanco le está gritando al perro a sufre el hambre. Una de estas ocasiones aparece en la página 61 y otra en la 103. Y bueno, you got them a dog, you got them a dog, o sea, todo esto es, fonéticamente es como se escucha, pero obviamente las palabras vienen del inglés y simplemente se están adaptando a el español. Yaques, clobarras, renches, jacks, crowbars, wrenches, de igual manera. El traque, que quiere decir the tracks en inglés, típicamente cuando lo pone aquí Venegas, está hablando acerca del trabajo haciendo parte del ferrocarril, de las vías del ferrocarril, y por eso le dice el traque. El personaje principal y todo el mundo en la novela, la verdad. Lunches es otra palabra que viene de lunch. Ham and egg, que quiere decir que viene de ham and egg de inglés. Aquí está combinado, por lo tanto, no solamente estamos hablando de un cambio de fonética, ¿verdad? De la manera en que se escucha, pero también de la manera morfológica, porque está cambiando las palabras en sí. Es muy interesante y bueno, post office para post office, de igual manera. Give me coffee y donuts. Give me coffee and donuts. Give me same too. Give me the same too. Vemos como más o menos suena como al inglés, pero no necesariamente, particularmente en Give me same too de la página 103. Otro es se dirige al troque. Aquí Venegas usa troque, troquecito y también máquina para referirse a la misma cosa, que es a una camioneta. Tienen un troquecito Ford, el chofer echó a andar la máquina y bueno, todo eso quiere decir lo mismo. Curiosamente usa el chauffeur también, o sea que es una palabra francés y está usándola para, para notar que es el conductor del vehículo. Yarda, que es de yard. Mechas, que es de matches. Y bolillos, que es acerca de una palabra despectiva en cuanto a la persona anglosajona que parece ser blanca, de tez blanca o que es de tez blanca y simplemente se le dice bolillo, como si fuera un pan de bolillo, ¿verdad? Bueno, pero así es. Ahora, los calcos del inglés que yo encontré no fueron muchos. Aquí estoy notando 4 de ellos. Uno de ellos es levantar tallas, pick up logs, armar o alzar es lo que debería de ser, ¿verdad? En vez de levantar tallas. Tallas se refiere a las porciones de vía del ferrocarril o de logs, ¿verdad? Básicamente unos trozos enormes que van en las vías, que les dicen tallas. No sabiendo en qué matar el tiempo. Viene directamente de to kill time en inglés, que típicamente no se usa en el español. Para eso sería como pasar el tiempo, ¿verdad? El mayordomo se enfadó y fue y le pegó el godame en la pura oreja. Pegar en la oreja no es así porque no le pegó, simplemente le dijo en la oreja, God damn, ¿verdad? Y eso sería un calco del inglés. Poner un switch, poner un cambio a la vía. Y bueno, eso sería poner un cambio, no poner un switch, ¿verdad? Un switch no es una palabra del español. Y eso es en la página 62. Hubieron algunas palabras o frases que, bueno, me gustaría notar más. Parte de esto es porque es medio confuso de qué manera es que en verdad deberían de ser anotadas aquí. Creía que el lu, y yo le llamé a esta sección de palabras a palabras a palabras, ¿eh? Creía que el luguleyo era la hirviendo. Luguleyo se refiere en este caso al abogado que va a contratar don Chipote. Y hirviendo viene de la palabra hervir, hirviendo.
Y aquí nuevamente se usa la J en un español un poco arcaico, ¿verdad? Y bueno, o sea, quiere decir de que el abogado tenía un temperamento que era muy bueno para las peleas, como dice él, para el pleito. En la página 84 tenemos la culebra de hierro. La anoté aquí porque me parece muy interesante esta frase. Es algo muy visual de cómo se puede referir una persona a un tren. Y culebra de hierro es muy interesante aquí. What do you say? I do not talk Spanish. Fonéticamente es exactamente como se está escuchando el inglés, pero está escrito en español. Por lo tanto, se podría decir aquí que pues no es un cambio de código necesariamente, sino que parece ser como algo fonético simplemente. Estamos sumidos. Venegas aquí está tratando de notar de que sumidos es algo como estamos abajo del agua, estamos mal, andamos mal, pero está riéndose al decir en vez de Estados Unidos, estamos sumidos, como sumidos en la desgracia, en el agua, algo así, en la página 113 del libro. Este libro tiene, por cierto, 177 páginas, por lo tanto aquí ya es bastante avanzado cuando está diciendo esto él. Un mayordomo de esos maloras, dice en la página 64. Maloras es como malo, como una mala persona. Pero maloras en sí no es una palabra que sí se usa en los Estados Unidos y sí viene de México, pero no necesariamente es algo que se adopta totalmente, en mi opinión. Humeante viene de la palabra humeante y volviendo a eso como hirviendo, es lo mismo que está sucediendo allí. Una manera arcaica de la palabra simplemente y bueno, posiblemente teniendo que ver con la yod nuevamente. Camellar quiere decir trabajar y esta palabra hoy día se usa en el calor del área. Y se usa en muchas partes en realidad, en Colombia, en México, en muchas partes de donde se habla el español hoy día. Y aquí llegamos entonces ya para el final de esta presentación, donde estamos hablando acerca de esta influencia sociolingüística de la novela de Venegas. Las razones para escribir la novela fueron obviamente anti-inmigrantes para que las personas no vinieran a los Estados Unidos, pero curiosamente, de todas maneras, esto sucedía y continuó sucediendo y con esto venía la cultura, el idioma y todo este calor mexicano que obviamente está aún hoy día acá en este país, en el sudoeste de los Estados Unidos y posiblemente en muchos otros lugares del país. ¿Quién es el chicano de la novela? Venegas aquí habla del chicano que en sí se le decía a el mexicano de México que venía hacia los Estados Unidos. Hoy día la palabra chicana o chicano quiere decir alguien que ha nacido en Estados Unidos y que tiene alguien que posiblemente sus padres o uno u el otro que es de origen hispano, pero que esta persona ya nace aquí en Estados Unidos, un mexicoamericano básicamente. Trayendo los mexicanismos a los lectores. Si yo pienso que Venegas aquí trajo este idioma y pues ayudó a que se hablara más de estas palabras. Me imagino que muchas de las palabras, por ejemplo, los anglicismos que tenemos aquí son anglicismos que hoy día aún se ven en muchos lugares y posiblemente que una novela como esta en un diario, en un periódico, sin duda ayudó a que se expandieran estas palabras y se inmiscuyeron los americanismos y los calcos del inglés en la cultura, obviamente, ¿verdad? Y bueno, entonces aquí tengo las obras que consulté para esta presentación. Quiero dar las gracias por haber tomado el tiempo de escucharla y nos vemos en clase. Hasta pronto.